Pues sí, Jesús, te invitamos, Espíritu de Dios, a enseñarnos tu palabra. Te invitamos a que nos retes, te invitamos a que provoques un crecimiento en nuestras vidas. Te invitamos también a que provoques una celebración en nuestra vida. No, la vida no solo es crecer, también es pararse, ver el paisaje y celebrar. Y queremos celebrar contigo. Te damos gracias, Jesús, por las maravillas que tú haces. Te invitamos, Espíritu de Dios, a que nos guíes, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si has visto la película A Ciegas. Puede que no te la recomiende, porque no es de todos los públicos. Puede que sí, no lo sé. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió una noticia que salió en todos los periódicos, o en muchos de los periódicos, la semana pasada. Resulta que esto ha llevado incluso a Netflix, que es la productora, a establecer un comunicado. Y el comunicado dice lo siguiente: no nos podemos creer que tengamos que decir esto, pero, por favor, no os hagáis daño con el reto de Bird Box, o de A Ciegas. No sabemos cómo empezó, agradecemos el cariño, pero niño y niña, en alusión a los personajes de la película, solo tienen un deseo en el 2019, y es que no terminéis en el hospital por culpa de los memes. Explico porque parece que he hablado en griego un poco, ¿no? Resulta que la película A Ciegas trata de una situación un poco apocalíptica, que las personas no pueden salir a la calle y ver el no sé qué, y de tal manera que se tienen que recluir en las casas y si quieren salir al exterior, pues tienen que hacer todo a ciegas, tienen que ponerse una venda y conducir a ciegas, o caminar a ciegas, o embarcarse a ciegas, etcétera, etcétera. Entonces eso ha llevado a tener a ser una película de Sandra Bullock, una reconocida actriz. No solo una película pues interesante en su trama, sino que ha llegado, bueno, esto dice la cadena, ha llegado a ser vista por más de 45 millones en la primera semana. 45 millones de personas. Hasta ahí dices, bueno, simplemente es una película y es una transmisión de una película, pero el punto viene justamente después. Cuando hay personas que después de haber visto la película se atreven a responder a retos que encuentran en las redes, esos memes que decían. Y de pronto decía, oye, ¿te atreves a salir a ciegas, intentar cruzar una calle con una venda en los ojos? ¿Te atreves a conducir a ciegas por la carretera, una carretera concurrida, simplemente llevándote por las indicaciones de la persona que tienes al lado? ¿Te atreves a ir a ciegas y montar en bicicleta e intentar ir recto por un camino rural? Y el problema es que muchas de las personas se han atrevido y está habiendo accidentes por esto que están haciendo. Y hoy queríamos hablar de sabiduría. Y sabiduría precisamente no habla de esto que estoy hablando, de que personas se pongan una venda en los ojos y se atrevan a hacer estas cosas. Mira, la Real Academia de la Lengua habla de lo que es inteligencia y lo definiría entre muchas acepciones, hasta 7, diría la capacidad de entender o comprender. Es decir, una persona intelectual sería el que se nutre de libros, inteligente es el que los entiende, el que empieza a almacenar mucho conocimiento, pero sabiduría va más allá. Es, diría en la acepción de la Real Academia de la Lengua Española, diría la conducta prudente en la vida o incluso en los negocios. Es decir, una persona que tiene mucho conocimiento puede ser inteligente, pero una persona sabia es aquella que sabe qué hacer con las cartas que le ha tocado jugar. Es como si se hiciera una partida de cinquillo, de mus o de póker, y con las cartas que te ha tocado jugar, saber cómo tener cierta estrategia para llevarla a cabo. Es curioso porque Descartes, en su libro El discurso del método, decía que era muy curioso. Hablábamos de siglos atrás, y decía, es muy curioso,
Porque las personas nunca se quejan de su inteligencia, solo se quejan de su memoria. Y parece que todos de alguna manera pues sí que decimos, uy, es que esto, uy, se me olvida aquello. Pero es difícil encontrar una persona que diga, no soy suficientemente sabio o suficientemente inteligente. Descartes llega a decir el filósofo que todos nos creemos un poco sabios. Y Napoleón, un emperador bien conocido, llegó a decir, los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. Por tanto, si tú te crees que no eres muy sabio, sino que quieres encontrarla o crecer en ella, si yo me creo que todavía no lo he alcanzado y quiero crecer en ella, pues precisamente puede llevarte el título de sabio y de sabia. Porque precisamente no es creer que lo has alcanzado, sino es ir en camino. Y llevar a la práctica lo que nosotros aprendemos, te voy a dar un ejemplo. El otro día escuchaba por YouTube una entrevista que le hizo un periodista, Manu Carreño, del Larguero, un deportivo, el 30 de octubre precisamente de este año recién acabado, del 2018, y él estaba entrevistando a un deportista de élite hace unos años, un campeón durante más de 10 años en su categoría. Era un ajedrecista y era Anatoly Karpov. Karpov y Kasparov, si ya has acumulado algunos años en tu vida, pues recordarás esas batallas que tenían la estrategia de Karpov contra Kasparov, que era un táctico en lo suyo. Un joven un poco irreverente que no iba con corbata a las partidas de ajedrez, sino que iba con su chupa de cuero, ¿vale? Entonces, en ese momento tenemos un Anatoly Karpov que jugaba de forma estratégica y mantuvo lo que era la imagen a nivel mundial de qué era Rusia. Pues actualmente este señor hablaba de que todavía juega algo, pero que se mantiene como diputado en el Kremlin, a las órdenes o dentro del partido de Vladimir Putin, y decía que cosas que había aprendido de ajedrez ahora las utiliza en el gobierno. Eso es ir un poquito más allá de inteligente y ser sabio. Y te voy a escenificar de alguna manera qué es ser sabio. Ser sabio es saber qué introducir en la mochila que van contigo durante la vida. ¿Qué estás cargando en tu vida? Y te voy a dejar una frase que me gustaría que recordaras. Somos lo que aprendemos. Somos lo que aprendemos. Lo que aprendemos y llevamos a cabo, igual que esos chicos que se ponen una venda y se tiran ahí al vacío porque vieron una película, porque aprendieron de una película. Eso es lo que están siendo. Si Anatoly Karpov era bueno en el ajedrez, eso es lo que está siendo de lo que aprendió. Y a ti y a mí, Dios nos dice, cuidado, porque somos lo que aprendemos. Y te quería hablar de la historia de los magos, y vamos a ir al texto que aparece en Mateo, pero para que no estemos confundidos y todos hablemos el mismo lenguaje, te voy a decir 3 cosas que son datos reconocidos quizás a nivel mundial, sobre todo en España y en Italia, donde se celebran esta festividad de los Reyes Magos de Oriente el día 6 de enero, para que tengamos en cuenta dónde estamos posicionados según lo que conocemos de la Biblia y también de toda la tradición. 3 cosas. La primera es que no eran 3. No eran 3. No necesariamente eran 3. Es decir, no sabemos estos magos cuántos eran. De hecho, hay documentos que hablan en las catacumbas romanas, habla de que estaban pintados en esas catacumbas 2 personajes como los Reyes Magos, o los magos de Oriente. A veces 4. Incluso algunos añaden que el cuarto, aparte de incienso, mirra y oro, el cuarto traía un libro de sabiduría. Hay a veces que incluso se pintaban 6. En la iglesia en Siria se llegaba a creer que eran 12. En la iglesia en Armenia, 15. Hay textos que hablan de 40 magos de Oriente. En la iglesia copta llegan a hablar de 60 magos de Oriente. Tenemos infinidad de opciones.
Pero hasta el siglo IV, el filósofo, maestro, pastor Orígenes, el patriarca de la Iglesia, él llegó a fijar que seguramente eran 3. Primera, por tanto, no estamos seguros si eran 3. Segunda, no parece que fueran reyes. Los magos se convierten en reyes a partir del siglo VI en un intento de la Iglesia Católica de darle más fuerza al mensaje que podemos leer en el Evangelio de Mateo, para dotarle de esa fortaleza y cultural ante otros reinos. La tercera, aparte de que no eran 3 y de que no eran reyes, es que no necesariamente son un señor llamado Melchor, otro Gaspar y otro Baltasar, sino que parece ser que esta representación se llegó a realizar en el año 520 con estos nombres, y a partir de ahí, pues en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Rávena, a partir de ese foco se extendió de esa manera. Y ha llegado hasta nuestros días, pues como decía, tanto en Italia como en España, llegar a celebrar el día 6 con esos reyes magos. Así que, por tanto, vamos a hablar de una historia que no habla ni de 3 necesariamente, ni de reyes, ni de Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que habla de unos magos que se acercaban hacia un lugar donde parecía que ellos habían aprendido que allá nacería la salvación del mundo, el Salvador, Jesucristo. Así, si tienes la Biblia en cualquier modalidad, Mateo capítulo 2, y leeré del versículo 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y la cita de ese profeta dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, tenemos la escena que bien conocemos de cómo un ángel habla a María de que va a concebir al Salvador del mundo por el Espíritu Santo. Tenemos José cómo recibe también en sueños esa llegada. Incluso pastores pues son llamados cuando ya ha nacido ese bebé. Llegan a Belén siendo empadronados, como bien conocéis la historia y la hemos explicado en este mes, y son empadronados y finalmente en Belén, y finalmente pues tienen que ir a un pesebre porque no encuentran lugar en el mesón, y muchos sienten ese deseo de ir y ofrecerle regalos porque tienen la confirmación de parte de Dios en diferentes formas de que es el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Josué. Y ahora tenemos otro personaje en cuestión, otro momento, otra escena, que son estos señores, estos magos que vienen de un lugar muy lejano, de Oriente, no sabemos exactamente de dónde, y ellos van siguiendo la interpretación
de los cielos, concretamente de una estrella que les va indicando hacia dónde moverse. Y erradamente van, como piensan que va a llegar el rey de los judíos, que va a llegar alguien que va a gobernar a nivel espiritual, pues van a preguntar a Herodes por qué es rey. Y es un error, porque el que viene es un rey que supera cualquier gobierno humano. Entonces, los magos lo que hacen es preguntar a Herodes. Herodes comienza a temer porque pierda el reino y de forma engañosa les dice: bueno, id a Belén y luego me informáis porque quiero ir a adorarle. Y lo que quería era matar a Jesús. Conocemos la historia, como posteriormente incluso realiza un infanticidio, matando a todos los niños menores de 2 años, intentando matar a ese que le va a quitar el trono. Los magos son llevados por la estrella, por un sueño, y al final llegan a encontrar a Jesús y le hacen esos regalos y vuelven por otro camino y no vuelven por Herodes. Recuerda nuestra mochila. ¿Qué llevamos aquí? Somos lo que aprendemos. Y sabes, hay 3 cosas importantísimas que están en esa mochila. Una son las circunstancias que nos toca vivir. Naces en una familia que te ha tocado vivir, sufres bullying en el colegio, tienes un montón de hermanos que te quieren, vives en una posición, un estatus medio alto, tienes unos padres que te muestran mucho cariño, o vives de una forma desencajada porque tienes un cuadro familiar totalmente deshecho, hay alcohol en tu familia, has vivido bajo esa marca, has sido criticado, eres bueno en los estudios, circunstancias, te ha tocado compartir tu camino de vida con una enfermedad, te ha sido fácil en la vida, te ha sido difícil en la vida, has nacido en un país lejano y ahora te sientes lejos de esa situación por un tema económico simplemente. Las circunstancias vienen en esta mochila de vida. Hay un segundo término muy importante, que es lo que nos enseñan. Nos enseñan bajo unos principios cristianos, nos enseñan bajo unos principios económicos, nos enseñan bajo unos principios de supervivencia. Has vivido en la calle, has tenido que buscarte la vida de cualquier manera. Ha habido un régimen político muy duro, has sido manipulado, ha habido violencia de género. Has aprendido de profesores o tutores o mentores que han sido ejemplo, faros en tu caminar. Has sido desechado por tus hermanos como fue David o tantos otros. Eso es lo que has aprendido, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y lo que nos han enseñado entra dentro de esta nuestra mochila que nos acompaña. Y hay un tercer aspecto que también viene en esa mochila. Nuestras decisiones. Estaba en un cruce, tenía que elegir entre derecha o izquierda y me aboqué hacia la derecha. Mis amigos jóvenes me dijeron una cosa, mis padres me decían otra, pero creí mejor hacerles caso a ellos, o hacerles caso a mis padres, o intentar esforzarme en el colegio al máximo por hacer caso a mis profesores. Tomé la decisión de buscar trabajo muy jovencito, tomé la decisión de decirle a esa chica, pues si se quería casar conmigo, tomé la decisión de empezar unos estudios superiores, tomé la decisión de cambiar de país, tomé la decisión de buscar un hijo con mi esposo, con mi esposa, tomé la decisión de comprarme ese coche, quizás no tenía el dinero suficiente y ahora tomé la decisión. Y las decisiones que tomamos entran en nuestro camino de vida. Y cuando nosotros nos cargamos en el caminar, en el deambular de nuestra vida,
con las circunstancias, las enseñanzas y las decisiones, suceden cosas. Y fíjate ahora que te voy a leer algunos aspectos, algunos fragmentos de este texto a luz de lo que he dicho. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Por tanto, los magos eran personas que se dejaban enseñar por la sabiduría que veían en los astros, buscando cuál era el mensaje de Dios. Y continúa diciendo: y venimos a adorarle. Es decir, tomaron la decisión de venir a adorarle. No solo fue conocimiento, sino que dieron ese paso adelante. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Las circunstancias no fueron fáciles. Herodes estaba tenso. Jerusalén estaba tensa. No sé si has tomado alguna vez alguna decisión justo cuando das el paso, toda la oposición está en contra. Has tomado la decisión de estudiar unos estudios superiores y tus padres te han dicho: no tenemos dinero, tú quizás deja que tu hermano mayor lo haga, quizás no tienes la capacidad, o un tutor incluso te lo ha dicho: oye, tú quizás no tienes la capacidad, y te han intentado y dices: me están frenando a lo que yo quería hacer. A veces de forma adecuada, porque a veces de forma inadecuada. Has querido pues hacer algo para el Señor, intentar compartir el Evangelio, y de pronto en el trabajo se han puesto hostiles contra ti. En el momento que tomas decisión, pasan cosas. Y esas fueron las circunstancias. Pero continúa diciendo: ellos le dijeron, decisión de decirles, en Belén, en Judea, porque así está escrito por el profeta. Y nos habla de nuevo de la enseñanza. Los magos conocían la Biblia, conocían los textos, conocían la profecía. Decían: no, es que no estamos aquí solo por una estrella. Es que la palabra dice esto, y tú, Belén, de la tierra de Judá, nos estamos moviendo por la palabra. Los magos, después de oír al rey, no les convenció y se fueron a Belén. Y por un sueño, escucharon, se dejaron enseñar por el sueño de Dios. Dijeron: no volvemos por el mismo camino. Tomaron la decisión de traer regalos a Jesús: oro, incienso y mirra. En nuestra mochila hay circunstancias que nos marcan, que nos perturban, que nos impulsan. Hay enseñanzas que nos han llegado y hay decisiones que no tomamos. Y ahora te digo una más. No tomar una decisión también es una decisión. A veces fallamos en no tomar decisiones. Hay relaciones que se mueren por lo que decimos y hay relaciones que se mueren por lo que no decimos. Lo que no hacemos es una decisión también. ¿Sabes? El escritor ruso Dostoyevsky, que tiene connotaciones cristianas muy fuertes, él llegó a decir: la segunda mitad de la vida, algunos por ahí me suenan que van llegando a esos 50, dice: la segunda mitad de la vida de un hombre está basada en los hábitos que adquirió durante la primera mitad. Rick Warren, el pastor reconocido en Estados Unidos, llega a decir en su libro Iglesia con propósito: si no desarrollamos buenos hábitos, desarrollaremos malos hábitos. Y voy llegando al objetivo de lo que quería compartirte en esta mañana. Tarde, ya estoy haciendo el cambio de chip. En esta tarde. Estamos comenzando el año y muchos estamos haciendo año tras año algunos objetivos que nos marcamos. Quiero adelgazar, quiero aprender inglés, quiero relacionarme más con mi familia, quiero testificar más. Y te vas proponiendo algunas cosas. Pero sabes, muchas de ellas caen. Y cada año, pues un poco nos encontramos delante del espejo casi diciéndonos lo mismo.
Pero en otras ocasiones hemos alcanzado ese objetivo, hemos dicho, wow, he acabado mis estudios, wow, pues sí que esto ha cambiado, wow, esto ya no es un reto, ahora puedo avanzarme hacia el siguiente. ¿Y sabes cuál es el éxito en muchos casos? Los hábitos. Es decir, ¿te has marcado hábitos para alcanzar eso que tú querías alcanzar? Porque los magos, aunque no lo parezca, han desarrollado 2 hábitos, como mínimo por la Escritura. Una, han buscado de Dios en todas las fuentes posibles, naturales y sobrenaturales. Un sueño han discernido. Han hablado con Herodes, han intentado discernir qué quería decir. Han mirado los cielos y han intentado saber. Magos significa simplemente sabios. No quiere decir algo que esté relacionado con la magia, como podríamos entender ahora. Simplemente personas sabias. Y eran sabias no porque sabían todo, porque si hubieran sabido todo hubieran ido directamente a Belén y hubieran desechado el hablar con Herodes. Eran, como decíamos, como decía incluso Napoleón, el emperador, que nos avala en esto, que los sabios son aquellos que buscan la sabiduría. Y uno de los hábitos es buscar a Dios en todas las esquinas. Buscarlo. Y para eso necesitamos hábitos. Seguramente que no se levantaría uno de esos magos, no le voy a llamar Baltasar porque si no voy en contra de lo que he predicado, pero uno de ellos se levanta y dice, ¡uy, una estrella! ¡Ahí está Emanuel! ¡Vamos por ahí! No, sino que estaría estudiando y viendo y en pequeñas cosas vería que le funciona y cómo Dios le está hablando en ese sentido y indagaría más en pequeñas cosas y se atreven a hacer un viaje largo porque se han entrenado en lo poco. El hábito de buscar a Dios en las esquinas, en los rincones. Y te voy a lanzar algunas opciones. Te levantas por la mañana y lo primero que haces es doblar tus rodillas y decir, Jesús, ¿qué me quieres enseñar hoy? Te quiero, te necesito, ordena mis pasos, toma tú mis decisiones, trae delante mío a aquellas personas que se tienen que chocar conmigo, dame capacidad para los estudios, dame paciencia para mi trabajo, sana mis heridas, dame ánimo, muéstrame si voy por el camino correcto. Eso te dura 3 minutos. Nos dura 3 minutos del tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos esa respuesta de es que no tengo tiempo? Silencio, ¿vale? No voy a responder a eso. 3 minutos. Jesús lo primero que hacía era levantarse, se iba a un lugar apartado y buscaba al Padre. Hábitos. Hábitos. Cada vez que vas a tomar una decisión importante, tienes ese hábito. Recuerdo trabajar en un colegio en Calella y lo primero que era, al llegar al colegio, era meterme en el baño donde sé que nadie me interrumpe y me ponía de rodillas. Y decía, Jesús, ¿qué quieres hacer hoy? Y muchas veces salía de ese lavabo y entraba a la sala profes y de pronto esa mujer que era cirujano, que daba clases por las tardes de enfermería, me decía, oye, Xavi, tú eres cristiano, ¿no? ¿Celebráis la Semana Santa? ¿Hacéis esto, hacéis lo otro? Y de pronto se generaban conversaciones no provocadas por mi sabiduría o por mi amistad, sino provocadas por una oración, por un hábito, por una invitación a que Jesús hiciera. Desarrollemos, nos dice Dios, hábitos para encontrar a Dios en las esquinas. Y una segunda que utiliza es el conocimiento de la Escritura. ¿Lees de forma sistemática cada día una porción de la Biblia? ¿Leemos también esos pasajes oscuros que no parecen tan atractivos? ¿Tenemos un sistema que recorre la Biblia de tapa a tapa porque toda palabra es inspirada por Dios? Tenemos un sistema. No sé si eres amante de los deportes y si eres muy amante, pero muy amante, seguro que lo eres del ciclismo, porque hay que ser muy amante para ver 2 horas la vuelta ciclista cada tarde. Hay que ser muy amante.
Pero hay enseñanzas naturales que vemos ahí. ¿Qué loco empieza la carrera y se va solo y deja el pelotón detrás? Y dice, voy a llegar yo el primero. Nadie. Sino que necesita ir con el pelotón y que uno se ponga delante y seguirle, y que pase detrás y seguirle y tal. Y cuando ve el momento, tira para adelante. Y a veces nos hemos cogido la Biblia y decir, este año me lo como. Empiezo por Ezequiel. Y lo que Dios me vaya dando, que tengo fuego. Y bueno, y no duras hasta Zacarías. O sea, que no. Empiezas por Génesis flipándote con Babel y con un montón de cosas. Y cuando llegas a Levítico flipas. Es que no puedes más. Porque no tienes un sistema, nos dejamos llevar por las pasiones. Pero los magos muestran que conocen profecías, quizás no muy claras, pero que de forma sistemática la han estudiado. ¿Qué tal la Biblia en un año? ¿Qué tal un capítulo al día, que en 3 meses tendrás todo el Nuevo Testamento? ¿Qué tal? ¿Qué tal buscar de Dios, de su palabra, de forma sistemática? Y te voy a reforzar esta enseñanza con otro texto, ¿no? Es un estudio bíblico, no puedo desarrollarlo mucho más, pero voy a acabar ya. Simplemente te menciono 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 10. 1 Corintios 2, del 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está diciendo Pablo, llénate de sabiduría. Pero luego dice, antes bien, como está escrito, y va a la palabra, lo mismo que hacen los magos. Dice, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego continúa diciendo en el versículo 10, y acaba con esto, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por tanto, Pablo está diciendo, ¿quieres sabiduría? De nuevo las dos. Capacítate de forma sistemática como un buen atleta hacia la palabra y hacia el Espíritu, hacia conocer la Escritura y hacia buscar cómo Dios habla en los rincones. ¿Qué hábitos planteas para este año que comienza? Hablando de sabiduría, no podríamos dejar el versículo principal sobre este tema. Proverbios 9:10, que diría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Nos llenamos nuestra mente del conocimiento del Altísimo, conocer más de Dios, conocer más de su palabra. Con sabiduría tenemos ese temor reverente del Altísimo y por eso queremos beber y comer de Él. Recuerda lo que decíamos al inicio, somos lo que aprendemos. Y cuando tú ves una persona que pasa por el valle de sombra y muerte, en una enfermedad dura, recuerdo un chico, algunas personas aquí se acordarán de un chico que con 30 años tuvo leucemia, casado con una chica, vino precisamente de Bolivia a este país, a Barcelona, para tratarse de esa leucemia y estaba sufriendo esa enfermedad que le iba deteriorando físicamente. Y los familiares, vino su madre, vino su esposa, los familiares decían, es que no le tenemos que animar nosotros, es que nos anima Él a nosotros. Y esa persona, fíjate cómo acabó la historia, que esa persona, después de 3 años, murió. Ese chico joven murió, pero lleno del gozo del Señor y dando ejemplo a la iglesia, a su familia, de una forma tremenda. Pero esa actitud, esa forma de pasar por ese valle, es simplemente el resultado de todo lo que había trabajado antes. La segunda mitad de la vida es de los hábitos que has cosechado la primera. El extenderte a su palabra y a lo que dice el Espíritu.
Vamos a reflexionar un momento. Si quieres, podemos estar un momento en silencio, cerrar tus ojos si te concentras más. Te invito a tener unos instantes con Dios a solas y decir, vale, sí, quizás el 2018 no lo he hecho de la mejor manera, no importa, ya se acabó. Pero puede que de esas tres cosas importantes, circunstancias, enseñanzas y decisiones, ahora estemos en un cruce de caminos donde tomemos decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida, que van a cambiar el contenido de nuestra mochila. Y puedes ponerte delante de Dios y me voy a invitar a tomar dos decisiones. Una, que de forma sistemática nos ayude a conocer toda la Escritura. No ese pan diario que te pone un versículo y luego te hablan de una señora americana que vendía flores en un parque con una bicicleta. Está muy bien ese testimonio, pero ¿cuánto de palabra has comido? Palabra de Biblia. Y el segundo es, ¿qué puedo yo hacer para encontrarme con Dios en las esquinas, en los rincones? ¿Me puedo acaso levantar por la mañana y el tiempo de descanso en el trabajo puedo tomarlo aparte para una mañana a la semana la tengo libre? ¿Puedo ir a la playa y puedo ponerme música cristiana y de pronto intentar reflexionar en eso? ¿Puedo meditar? ¿Puedo ponerme en el corazón y en mi agenda, pues hacer un retiro cada trimestre, ir a un viaje misionero? Todas aquellas cosas que me ayuden a aprender y a dar de Dios. Disciplinas, hábitos, que hacen fuerte al atleta, que hacen fuerte al hombre y a la mujer espiritual. Nos invitamos a eso. Dos retos, en la palabra y en el espíritu. No es nuestra fuerza, Jesús, te invitamos a poner en nuestra mente no compromisos que seguramente fallaremos, sino declaración de intenciones. Señor, ¿por qué no intento esto y aquello? Dicen las estadísticas que uno se puede proponer muchas cosas y el porcentaje de éxito puede ser 25% o algo así, pero se multiplica fácilmente cuando lo compartes con alguien. Entonces, vamos a acabar aquí la reunión. Simplemente desearte que tengas una muy buena semana.